Buen día, enanitos, bienvenidos a su clase de historia. Nos vamos directamente para comenzar. ¿Cuál es el tema que nos ocupa el día de hoy? Se titula El descontento social y le puse por ahí entre paréntesis una pista para los temas que vamos a seguir viendo que dice Camino a la Independencia. Esta lección me pueden seguir con su libro en la página 136, libro de historia, página 136, y de ahí para adelante van a ser los temas que voy a estar viendo el día de hoy, ¿ok? Entonces, descontento social, igual que en todas las clases, comenzamos definiendo. ¿Qué significa descontento? Está bien fácil. ¿Qué significa descontento? Pues significa que las personas no estaban contentas, ¿ok? Entonces, descontento social, la palabra social se refiere a una sociedad, a un grupo de personas, una estructura con muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta estructura, este grupo social, este grupo de personas no estaba contento con el virreinato. Vimos la clase pasada las actividades económicas que había en el virreinato y les dejé por ahí de tarea en el cuestionario que me dijeran si ustedes creían que ellos estaban conformes, si los indígenas estaban conformes o no estaban conformes con las leyes que tenían el virreinato de acuerdo a sus actividades económicas, y ustedes me respondieron que no, que creían que no estaban conformes y me dieron diferentes razones. Entonces el día de hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las inconformidades que tenían los indígenas. Punto clave e importantísimo para esta clase y para todas las que vienen. Los indígenas no eran los únicos que estaban inconformes, ¿ok? Recordemos que aparte de indígenas también teníamos esclavos que venían de África y sus hijos, y los hijos ya con las mezclas, y también teníamos otros españoles que tenían papá, mamá españoles, pero habían nacido en Nueva España, que se llamaban criollos. Entonces los indígenas no eran los únicos que estaban inconformes, también estos otros dos grupos que estaban viviendo en Nueva España en ese momento estaban inconformes. ¿Por qué? Porque esos tres grupos, los esclavos, los indígenas y los criollos, tenían menos privilegios que los españoles. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Número 1. Cuando estábamos en clase, me acuerdo que les conté que cuando llegan los españoles y empieza el proceso de evangelización, los españoles se dedicaron a enseñarles a los indígenas su religión, que era el catolicismo. Y cuando les enseñaron su religión, pues claro que se encargaron de que ellos dejaran de practicar las religiones que ya tenían. Recordemos que ellos adoraban a muchos dioses y que hacían cosas así como sacrificios humanos que de repente les sacaban el corazón a las personas y todas estas cosas que vamos a decir que son impropias. Entonces los españoles llegan y se asustan y dicen, vamos a acabar con todo esto y les vamos a enseñar nuestra religión, además de las otras razones que ya habíamos platicado. Y pues eso podemos decir que no está tan mal. Bueno, sí, me están quitando todas mis costumbres, me están quitando a mis dioses, me están desmoralizando, pero pues el catolicismo en realidad está ok, vamos a decirlo así. Sin embargo, en el año de 1571, cuando ya estaba el virreinato, que ya habían puesto todas las iglesias y habían expandido el catolicismo, crean algo que se llamó el Tribunal del Santo Oficio, o también llamada la Santa Inquisición. ¿Qué era esto? Creo que ya les había comentado también, y por ahí les enseñé una foto del Museo de la Tortura de Guanajuato, algunas fotos cuando estábamos en clase. ¿Qué era lo que hacían ellos? El Tribunal del Santo Oficio se encargaba de sancionar, de castigar, de torturar a todas las personas que no creyeran en el catolicismo, que practicaran alguna cosa diferente o que no estuvieran de acuerdo con el catolicismo. Entonces tú no podías andar por ahí por la vida y tener la religión que tú quisieras. Tenías que ser católico, y si no eras católico, el virreinato les daba todo el poder al Tribunal del Santo Oficio de castigarte. También a las personas que practicaban, por ejemplo, curaciones con hierbas o algunas cosas como hechicería y esas cosas, estaban ellos con todo el derecho de castigarlos, y no eran castigos en sí, no los mandaban a su cuarto, ni tampoco era solo meterlos a la cárcel, eran torturas, chicos, y muchas, la gran mayoría terminaban en la muerte. Entonces, pues las personas estaban asustadas. El Santo Oficio era una cosa así como de cuidado, y todos estaban muy asustados, y nadie quiere estar así, nadie quiere estar por la vida ahí todo asustado esperando a ver a qué hora encuentran que tú adoras a otro dios o que crees en otra cosa para que te torturen. Entonces, pues esa era una de las cosas que tenía al pueblo inconforme. Vamos a ver las siguientes. Tuvimos también, me voy a poner de este lado, tuvimos también rebeliones y motines, y les voy a contar de algunos importantes. Estos no fueron todos los que hubo muchísimos, y por muchísimos años los indígenas nunca se dejaron conquistar como completamente. Siempre hubo alguien que decía, no, ya no me voy a dejar, y entonces se rebelaba contra los españoles.
pero generalmente terminaba en la muerte también. Los sometían y los mataban, y entonces pues ya pasaba mucho tiempo, se calmaban y luego otra persona se levantaba y así. Pero yo les vine a mencionar algunas historias que me parecieron interesantes. Todas estas también vienen en su libro, si lo quieren buscar. No están tan extensas, vienen nada más mencionadas, pero si alguna se les es interesante, ustedes lo pueden buscar también en internet, ¿ok? Voy a empezar con esta. En 1546, en el año de 1546, hubo un hombre que era esclavo africano, de los que venían de África, esclavo. Hubo un hombre que se levantó como líder de todos los esclavos africanos y dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer un plan para liberarnos de los españoles. Nosotros ya no podemos estar viviendo así. ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué era lo que estaba buscando? Él quería que los españoles les dieran tierras, que les dieran un lugar donde vivir y donde poder vivir que fuera de ellos. Recordemos que los esclavos no tenían posesiones, ellos dependían totalmente de sus amos, que en este caso eran los españoles. Entonces, en la historia no quedó registrado el nombre completo, ni se sabe exactamente quién fue el esclavo africano que se levantó en armas, pero lo reconocen con el nombre de Yanga, entonces así le vamos a decir, ¿ok? Yanga se levanta, se lleva a varios esclavos africanos a un monte para amotinarse contra los españoles. Entonces, cuando encuentran ellos el momento preciso, se enfrentan con los españoles, con un grupo de españoles, obviamente no con todo el reino, nada más con un grupo, y no ganan, los someten de todas maneras. Sin embargo, llegan a un acuerdo. Esta batalla podemos decir que les fue más o menos bien. Sí hubo muertes, sí hubo decesos, sí hubo muchas personas heridas. Sin embargo, dijeron, ok, pues si lo que quieres es tierra, te vamos a dar un pedacito de tierra que estaba en el estado de Veracruz, si no me equivoco, lo pueden buscar en su libro también. Entonces les dan un pedacito de tierra y los esclavos africanos con eso se quedaron contentos y tranquilos. Dijeron, ok, ya tenemos nuestra tierra, ya no nos vamos a seguir rebelando. Y a esa tierra que les dieron, ellos lo nombraron San Lorenzo de los Negros, así le pusieron, dijeron, esto es de nosotros y se va a llamar San Lorenzo de los Negros. Entonces ya se quedan en esa parte de Veracruz. De hecho, actualmente las personas que vienen de esa parte de Veracruz tienen afrodescendencia, es decir, a lo mejor son personas que son mexicanos y que se miran igualitos que tú y que yo, pero que tienen el cabello súper chino, como las personas de África. ¿Por qué? Porque ahí se instalaron muchos de los esclavos africanos. Entonces es más probable que las personas que nacieron ahí o que vienen de ahí tengan sangre de África por sus venas. Entonces vamos a ver otra historia. La siguiente historia se me hace a mí súper triste, es una historia muy dolorosa, pero se las quiero contar. La siguiente historia ya no pasó en Veracruz, esta estuvo en Yucatán. Por allá por Yucatán se levantó un hombre que era maya. Este hombre se llamó Jacinto Canec. Jacinto Canec era un maya que también se rebeló contra los españoles, pero ¿cuál era su objetivo? Jacinto Canec tenía un objetivo muy noble. Él quería que se respetaran las tradiciones de los mayas. Recordemos que cuando llega España nos aplastan todas las tradiciones. Ellos nos empiezan a meter su comida, nos empiezan a meter su religión, sus trabajos también, sus instrumentos para trabajar. Entonces todo lo que era la cultura maya se fue deteriorando. Entonces, ¿qué es lo que dice Jacinto? No, yo no quiero perder mi cultura, yo no quiero perder todo esto que nos identifica, entonces voy a luchar para que este pedacito que es Yucatán nos dejen preservar nuestras costumbres, preservar nuestra cultura, nuestra forma de vestir, todo lo que teníamos, para que se continúe con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque no lo quiero perder. Pero lamentablemente, chicos, esta batalla sí se perdió. Lo someten también a él y a las personas que se levantaron con él. Y con someter me refiero a que los mataron, perdieron la vida. Entonces, pues ni modo, hasta ahí quedaron sus intentos. Actualmente sabemos que hay personas que todavía conservan algunas de las tradiciones mayas, personas que no se mezclaron, que, como ya les he contado en otras clases, que siguieron aprendiendo la lengua, algunas formas de vestir, los usos y costumbres, y que todavía las conservan hasta nuestros tiempos. Sin embargo, todo eso que conservan fue todavía después del virreinato, o sea que probablemente antes había más cosas que nunca vamos a llegar a conocer, porque personas como Jacinto Canec perdieron la batalla y pues no pudieron conservar la riqueza de lo que tenían los mayas, y a lo mejor también conocimiento, porque eran una de las tribus indígenas más inteligentes que había. Pero bueno, esa es la historia triste. Después me voy a brincar esta que ahorita les voy a contar porque también está muy interesante, pero me voy a pasar a 1692. En 1692 se levanta
un grupo de personas, las personas más pobres que había en ese momento, se levantan en armas. ¿Por qué? Porque se les estaba acabando el maíz. El virrey no distribuía de la manera correcta el maíz y no tenían suficiente para comer. El maíz es la base de la alimentación mexicana antes de que llegaran los españoles. El maíz siempre ha sido muy importante para nuestra alimentación. Entonces, si se acaba, pues la gente se enojó. Otra vez, descontento social. ¿Cómo me vas a tener que comer y sin maíz que me gusta tanto? Entonces se enojan. ¿Y qué es lo que hace este grupo de personas? Van al palacio del virrey y lo incendian. Le prenden fuego a todo el palacio del virrey y obviamente que los soldados españoles los intentaron detener. Entonces, cuando los intentan detener, pues hubo igual un montón de muertes, hubo mucha violencia, hubo muchas pérdidas materiales y humanas también. Hubo muchas personas que perdieron la vida y como eran los que estaban peleando en ese momento eran las personas más pobres, o sea, de todos los indígenas que había, todavía eran los más pobres, pues sabemos o podemos deducir que tampoco tenían muchas armas ni muchas cosas con que defenderse. Entonces, pues los aplastaron. Llegaron los españoles y los aplastaron, pero no fue una pérdida total porque el virrey, de todas maneras dijo, ok, pues sí les voy a dar más maíz. Si eso es lo que quieren, pues voy a tratar de que sea un poco más, que tengan un poco de más maíz para que no se vuelva a repetir esto, ¿no? Sin embargo, cuando los aplasta, los arrasa con ellos, con ese levantamiento, dijo una frase que se quedó guardada en la historia. Y la frase es la siguiente: deben saber los súbditos, o sea, las personas que lo estaban atacando, que nacieron para callar y para obedecer. Imagínate que te digan eso, todavía que no te dan comida, que venga el virrey y te diga, tú tienes que tener bien presente que naciste solamente para callar y para obedecer. Pues claro que iba a haber descontento social, claro que las personas no iban a estar felices con esa clase de afirmaciones. En vez de que fuera un rey bueno como los que aparecen en las películas de Disney, que se preocupan mucho por el pueblo y todo eso, él decía, ustedes nada más nacieron para callar y para obedecer y pues yo les voy a dar comida como se me dé mi gana. ¿Ok? Porque a él lo único que le importaba pues era la riqueza y lo que mandaba al rey de España. Recuerden que él era el virrey, era como el rey de la Nueva España, pero de todas maneras todo se lo tenía que darle razones de todo lo que hacía al rey que estaba en España. Esa fue nuestra tercera historia. Y la cuarta, chicos, la cuarta es muy interesante porque se trata de unas personas que ustedes ya conocen y espero que se acuerden muy bien porque lo estuvimos viendo mucho a estos personajes antes de salir de vacaciones. El hombre de la historia se llama Martín Cortés. ¿Les suena por ahí ese apellido? Cortés. Fue un apellido que vimos muchísimo antes de salir de vacaciones. Martín Cortés. ¿Quién es Martín Cortés? Nada más y nada menos que el hijo de Hernán Cortés. El primer hijo de Hernán Cortés, del conquistador, del que llegó, que lloró con la noche triste, que se quiso robar el tesoro de Tenochtitlan, que nos conquistó, que desobedeció por allá a los que le dijeron que no, nada más tienes que ir a explorar, y él hizo guerra sin permiso y todo eso que ya vimos. Bueno, recordemos que tuvo un hijo con una mujer indígena. Les voy a poner por ahí a ver por punto extra que me pongan con quién era esa mujer indígena. Yo estoy segura de que sí se acuerdan, pero de todas maneras no les voy a decir yo para que si alguien no se acuerda que lo investigue, ¿ok? Hernán Cortés tiene un bebé con una mujer indígena. A este bebé él lo reconoce como hijo legítimo. Yo les había contado, chicos, que no lo cría él, se lo da a un primo suyo. ¿Se acuerdan que no se había quedado con el bebé, que él tenía otra esposa en España y todo eso, y se lo da a un primo suyo? Pero cuando muere la esposa lo reconoce como legítimo, es decir, él dijo, sí, es mi hijo, es mío, y de esta mujer indígena que no les voy a decir cómo se llamaba todavía porque se deben de acordar. Entonces lo reconoce. Bueno, el caso es que este bebé nació en la Nueva España. Si nació en la Nueva España, ya no tenía los mismos privilegios aunque tuviera sangre española, y aparte de eso, él no tenía mamá española, tenía mamá indígena. Entonces, ¿qué era? Era un mestizo, y recuerden que teníamos a los españoles, a los criollos de más bajo rango y los mestizos todavía de más bajo rango. Entonces, pues él no era una persona así como que súper popular. Era conocido porque era hijo de Hernán Cortés, y Hernán Cortés sí era súper popular, pero pues él no tanto, porque lo menospreciaban porque su mamá era indígena, porque él tenía sangre indígena corriendo por sus venas. Pero ¿qué es lo que pasa? Él organiza una rebelión, pero este fue el primer de independencia que tenemos registrado en el virreinato. ¿Qué significa? Que él dijo, ya no quiero que los españoles me manden, pero no fue él solo, fue él y todos los otros jóvenes
de su generación que eran criollos, que eran hijos de españoles. Estamos hablando, chicos, de la segunda generación que estuvo en la Nueva España. La primera generación son sus papás, los españoles que venían directo de España y se vinieron a vivir aquí. Esos españoles tuvieron hijos. Esos hijos ya no estaban en el rango de españoles, estaban en el rango de criollos, porque habían nacido en la Nueva España. ¿Qué significa eso? Que tenían menos privilegios que los españoles. Y Martín, pues todavía menos porque era hijo de un indígena. Pero de todas maneras, todos estos eran niños ricos. ¿Por qué niños ricos? Porque sus papás eran personas que tenían mucho dinero, eran hijos de gente poderosa. Este grupo del que les estoy hablando eran hijos de gente poderosa, eran así como los fresas, como los muchachos que son así como fancy, como fifí, y entonces ellos pues tenían sus cosas, sus papás les compraban muchas cosas, tenían muchas tierras y todo. Pero ¿qué pasa? Que se le ocurre al virreinato poner una ley que dice que los hijos no pueden heredar nada de sus padres, no pueden heredar la riqueza de sus padres si sus padres eran trabajadores de gobierno, es decir, si trabajaban para la corona, los hijos no podían heredar nada. ¿Para qué? Para que la corona se quedara con todo ese dinero. O sea que todo lo que hizo Hernán Cortés, todas sus casas, todas sus tierras, toda su riqueza, todo lo que había acumulado no se lo iba a poder heredar a sus hijos, que en este caso el hijo era Martín Cortés y otros de los muchachos que les comento. Entonces, ¿ustedes creen que estaban contentos ellos? Pues claro que no, es como, bueno, pues si es la herencia que me dejó mi papá, me la tengo que quedar yo, ¿por qué se la voy a dar a la corona? Entonces se enojan este grupo de jóvenes, eran un grupo de muchachos y tratan de rebelarse. Entonces los jóvenes le dijeron a Martín, si tú nos llevas a la victoria, te vamos a nombrar como el nuevo rey de la Nueva España. Y pues Martín, claro que se emocionó, le gustó mucho la idea y entonces van y se rebelan, intentan hacer ahí sus motines contra la corona para quedarse primero pues con la herencia que les correspondía y para que Martín fuera el nuevo rey. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues pierden, también lo someten y pasó algo muy feo. Fíjense bien con Martín y con otro hermano que tenía, como eran hijos de Hernán Cortés y Hernán Cortés era muy poderoso, no los asesinaron, nada más los desterraron, los mandaron a España. Es decir, los corrieron de aquí y los mandaron a España y les dijeron que ya nunca más podían volver. Y cuando estaban ahí en España, pasó algún tiempo y el rey, como el rey quería a Hernán Cortés, porque pues había sido el conquistador, los perdona. Entonces dice, ok, no pasa nada, ustedes pueden seguir viviendo aquí en España. Pero ¿qué pasa con todos los demás? Con todos los demás que no tenían un papá tan poderoso como Hernán Cortés, se quedan aquí y los asesinan. Y no solamente los asesinan, sino que les cortan las cabezas a todos y metían las cabezas en antorchas y palos grandes y los paseaban por las plazas. ¿Para qué? Para que las personas se dieran cuenta de cómo los habían castigado y que a nadie nunca más se le ocurriera rebelarse. Y ahí queda guardada en la historia otra frase del virrey que puse por este lado y la frase decía, esta es la justicia que manda su majestad, quien tal traicionase, tal pague. Esa frase la tenía que ir repitiendo por las plazas un pregonero. Un pregonero era como niños del periódico que gritan extra, extra, pero él no tenía periódico, él solamente gritaba las noticias. Entonces él tenía que ir por las plazas gritando esas palabras del rey y aparte iba acompañado de personas con las estacas y con las cabezas de los jóvenes que se habían rebelado. Imagínate qué horrible, es como si te estuvieras comiendo una nieve ahí en la plaza San Pedro y de repente llegan gritando, esta es la justicia que manda su majestad, quien tal traicionase, tal pague, y pasan por enfrente de ti, tú estás así con tu nieve y pasan por enfrente de ti con las cabezas de un montón de muchachos. Qué terrible, lo que estaban viviendo las personas en el virreinato era horrible, estaban sometidos, eran agresivos con ellos, no tenían suficiente comida, había muchas razones para que ellos tuvieran su descontento social. Entonces nos quedamos hasta aquí y la siguiente clase de historia vamos a ver qué es lo que pasa después, ya que toda la gente estaba bien enojada y que pasaron todas esas cosas. ¿Qué se les ocurre que va a pasar? Lo vamos a ver en la siguiente clase. Chicos, y las indicaciones de todos los días, muchos besos. Mantengan su sana distancia, ya casi salimos de esta, ya casi regresamos a la escuela para vernos otra vez todos. Y cuídense mucho, pórtense muy bien, tiendan su cama cuando se levanten. Nos estamos viendo, chicos, besitos.